Qué bueno, hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor, ¿verdad? Hay dos propósitos en cuanto a la predicación. El propósito es comprender por qué este libro histórico tiene mucha rica enseñanza. La historia, hermanos, solo es de carácter narrativo. ¿Por qué le digo que es narrativo? Porque está dando hechos, acontecimientos, sucesos, pero con un propósito de algo que Dios está manifestando, y son los milagros. El detalle es, hermano, que el estudio de ahora es, el título de este estudio bíblico se llama Arrepentidos y Convertidos, pero le voy a explicar por qué se llama así. No es tanto por usted, es el propósito de que como un pueblo, durante 3 años, atención, durante 3 años, ministerialmente, Jesús se dio a conocer. Ya le voy a narrar la introducción para que comprendamos por qué un pueblo le costó entender. Al final tuvieron que convertirse, pero para llegar a eso, hermanos, tuvieron que padecer un grado de culpa. ¿Y cuál culpa? El haber rechazado durante un tiempo el propósito de la salvación. ¿Se recuerda usted cuando era inconverso? Yo me recuerdo mis días de inconverso, yo recuerdo y lo tengo muy claro, donde habían personas, amigas mías en la universidad y me decían, Tony, aquí hay un tratado. Y yo, gracias, lo botaba. Habían personas que me decían, Tony, mire, lo invitamos a una iglesia, no quiere acompañarnos, este fin que no tengo tiempo. O sea, yo estuve rechazando el plan de salvación. Entonces llegó un momento en que fui confrontado, y a esto es lo que vamos a hablar ahora. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. El título se llama Arrepentidos y Convertidos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11, 12 y después trasladamos al 19 para poder darle finalización al puntito. Mire que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11, 12. Cuando terminemos 11 y 12, nos trasladamos al 19 para entender el contexto histórico. ¿Lo tenemos, hermanos? Sentaditos, vamos a leer la palabra del Señor diciéndola de esta forma. Todos el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, ¿qué dice, hermano? Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, el 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Todos el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por la palabra. Le pedimos que nos hable al corazón, que nos instruya y que nos pueda dar una explicación bíblica por qué, Señor, tenía este pueblo que arrepentirse. Gracias, Señor, porque nosotros un tiempo, Señor, desobedecimos la palabra. Fuimos ignorantes a la palabra. Fuimos hacedores de la maldad hace muchos años atrás, pero por tu misericordia y con tu amor nos llamaste con cuerdas de amor. Y gracias porque estamos en esta iglesia escuchando la palabra que nos va a dar ese bálsamo. Oramos, Señor, por la partida de nuestros hermanos que han partido de la presencia del Señor, principalmente por los servidores, Señor, que han perdido a sus padres y a sus madres. Te pido que des consuelo a sus corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos al contexto histórico, hermanos. Número 1. La Biblia explica, hermanos, que Jesús tuvo 3 años ministeriales. Ojo, 3 años ministeriales. ¿Por qué? Porque en el año 30, atención, en el año 30, Cristo inauguró su ministerio, hermanos. En el año 32, oiga, 31, 30-31 es un año. En el año 32, oiga bien, en el año 32, Jesús anuncia, oiga bien, los milagros. Anuncia los eventos proféticos. Y anuncia, oiga bien, los acontecimientos que un día iban a pasar en el futuro, escatológicamente. En el 3er año, hermanos, ya para entregar en sacrificio su cuerpo, Él da, oiga bien, a entender que tarde o temprano Él tenía que morir.
Él tenía que resucitar entre los muertos y tenía que ascender al Padre. Y eso lo dijo durante 3 años, hermanos. Repito la diferencia. En el año 1, hermanos, él principió su ministerio. ¿Cómo lo hizo de una forma principiante? Lo inauguró en una sinagoga. Se fue al templo a enseñar. Empezó a explicar por qué él tenía que venir a esta tierra. En el año número 2 de su ministerio empezó a dar milagros. Y no solamente los milagros, sino que dio los eventos proféticos. ¿Cuáles son los eventos proféticos? Que él tenía que venir otra vez de regreso. Que él tenía que resucitar entre los muertos. Y que él, tarde o temprano, iba a ir a hacer casa donde el Padre. Porque ahí tenemos que ir nosotros. Eso es lo que él explicó. Y en el año 3, ya para ser sacrificado y entregado, o sea, su cuerpo en sacrificio, él lo que hizo fue lo siguiente: explicar que él tenía que resucitar entre los muertos. El problema es, hermanos, que ni los apóstoles, ojo, ni los 12 apóstoles creyeron. Ojo, ya vamos a hablar de la multitud. No me pierda de vista los apóstoles y la multitud. Veamos los apóstoles, solo para tener una idea. Vámonos a Marcos capítulo 16. Solo para retroceder los apóstoles. Marcos capítulo 16. Versículos del 9 hasta el 11. Repito, los apóstoles no creyeron. Los apóstoles solo nada más, oiga bien, les gustaban los milagros, les gustaba escuchar las palabras de Jesús, pero en su corazón no tenían la convicción de creer. ¿Por qué? Mire, ¿por qué, hermano? O sea que los 3 años fueron en vano. Los 3 años que Jesús echó en el ministerio, ellos los desperdiciaron. ¿Por qué? Porque solo estaban pensando, hermanos, en qué lugar voy a tener yo. ¿Qué hacer voy hoy? Si el Señor es el Mesías, ¿qué lugar voy a tomar yo? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Si el Señor es el encargado de los ministerios, ¿yo qué voy a tomar a cargo? Ellos estaban pensando terrenalmente. Y mire qué dice en el capítulo 16, versículo 9, todos. Habiendo pues, ¿qué dice, hermano? Por la mañana, o sea, el domingo, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado ¿cuántos demonios? Durante su proceso Jesús, hermanos, en su 2º año, él hizo, oiga bien, acontecimientos como expulsión de demonios. Y entre ese grupo de personas estaba María Magdalena. Versículo 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con ¿quién? ¿Quiénes son los que estaban con él? Los apóstoles, ¿verdad, hermano? Mire que dice que estaban tristes, ¿sí? ¿Por qué estaban tristes y llorando? ¿Acaso los 3 años fueron en vano para los apóstoles? Sí, fueron en vano, porque no entendieron. Y mire cuál fue la clave para no entender. Versículo 11, todos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, todos. Este es el rollo más delicado que voy a decir ahorita, hermano. Si los apóstoles estuvieron 3 años con Cristo en el ministerio, ¿por qué no le creyeron a su palabra? La razón es bien sencilla. Ellos tenían el pensamiento de un Mesías. Bienvenido, profe. El problema era el siguiente, hermanos. Atención. Ellos tenían el pensamiento que ellos esperaban un libertador con una espada y que matara al imperio romano y él fuera su Mesías. Ese es el pensamiento que tenían ellos. Totalmente equivocado. Por eso ellos no creyeron las palabras de vida eterna que él hablaba. Ahora, esos son los apóstoles, ¿verdad, hermanos? Y vámonos al pueblo. Vámonos al pueblo. La muchedumbre. Vámonos para entender el contexto del pueblo, hermanos. Volvamos nuevamente a Hechos donde estábamos, capítulo 3. Versículo del 11, donde estábamos, 12 y 13. Hoy va a entender, los apóstoles no creyeron, ¿verdad? La pregunta es, ¿y el pueblo creyó o no creyó? Vamos a salir de la duda. Mire qué dice el versículo 11, si el pueblo creyó o no creyó. Todo es el versículo 11 y dice así. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todos. ¿Todo el quién, hermano? Aquí quiero que ponga atención. Cuando dice el pueblo, allá era el episodio de los apóstoles, los 3 años. Hoy la pregunta es, traslademos el episodio de los 3 años para el pueblo. ¿Por qué el pueblo estaban todos contentos?
porque tenían el mismo pensamiento que los apóstoles. Porque estaban hartos, estaban cansados de un imperio romano que siempre que ellos llegaban, ellos eran oprimidos con impuestos. Ellos estaban hartos, hermanos, de decir, ¿y hasta cuándo va a aparecer el Mesías? Cuando oyeron al Mesías, todos contentos, pero estaban contentos porque esperaban un Mesías con una espada armada. Pero no esperaban un Mesías que les ofreciera la vida eterna. Por eso no le creyeron. Y si el pueblo estaba igual que los apóstoles con el mismo pensamiento, la pregunta es, veamos, aquí dice la primera vez pueblo. O sea que Pedro se dirigió, ¿a quién se dirigió el Pedro? ¿A quién? Repito, ¿a quién se dirigió Pedro? ¿Y dónde estaban reunidos todos? En Jerusalén. Veamos el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió segunda vez menciona pueblo, ¿verdad? Ya menciona en el versículo 9 el pueblo. Versículo 10, pueblo. Versículo 11, pueblo. Y mire qué dice el versículo 12. Viendo esto, respondió al pueblo. Mire, ahí les dice específicamente a quiénes. A los cabezas de hogar, a los varones. Todos. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar al cojo? ¿Ve? El problema es el siguiente. Estaba pasando el mismo episodio 3 años después, pero ahora todos habían puesto la mirada en Pedro. 3 años antes habían puesto la mirada ¿en quién? En Jesús. Pero no le creyeron, ¿verdad? Miren por dónde los estoy llevando. Los 2 episodios, tanto los apóstoles, hermanos, le pusieron atención, pero no le entendieron que Jesús hablaba de la vida eterna. Ellos esperaban puestos de lugar de honor, lugares donde ellos iban a ser privilegiados. Por eso aparece en un episodio bíblico donde aparece la mamá de Jacobo y de Juan y le dice, Señor, ¿y estos mis hijos en qué lugar van a estar? Totalmente equivocados. Porque el contexto que está dando a entender al pueblo, ¿cuál era? Señores, así como ustedes, oigan bien, señores, se equivocaron varones israelitas. Miren el versículo 13 que dice, hermano. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres todos, ha glorificado a su Hijo, ¿quién? Quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en. Ok, hoy vaya, ya entendimos que ahora la amonestación era para el pueblo, ¿verdad, hermanos? El mismo pueblo que hace 3 años antes, que estaban contentos y felices de un Mesías, ahora estaban dándose cuenta que ellos mismos lo entregaron a Pilato. Vamos al primer episodio del pueblo. Retrocedamos más atrás, hermanos, a Mateo 26:6. Mateo 21. Vamos a llevar 3 episodios bíblicos donde está hablando el pueblo y donde cómo ellos están contentísimos con Jesús. Mateo capítulo 21, por favor. Versículo 6. Esta gente, hermanos, ya habían estado con Jesús, oiga bien, en varios lugares. Ya habían seguido a Jesús en varios lugares. Ahora ellos estaban conscientes que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Atención, ahora ellos estaban conscientes que Jesús iba a entrar ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén, a la ciudad santa. Y mire qué dice, por favor, el capítulo 21, versículos del 6 en adelante. ¿Qué dice, hermanos? Todos. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Sabe qué le dijeron los discípulos del Señor Jesús? Vayan a traer una atada, un pollino atado que está con la mamá del pollino. Desamarren al pollino tierno que nunca lo han montado y tráiganmelo. Y cuando pregunta el dueño, ¿y para dónde llevan ese pollino? El Señor lo necesita. Llévenselo, va a decir. O sea que el conocedor del dueño de los animalitos conocía al Señor, ¿verdad? Era parte del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? Llévenselo y me lo traen. Pues sí, porque tenía que ir y regresar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En 2 contextos mencionan de que hablan 2 animales. Y en un contexto habla que hablan de un animal. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Fue un burro o fueron 2 burros? Espérese. El problema es, hermano, bueno, el burro ya sabemos quiénes son los de la casa, ¿verdad? Sí, porque yo tengo 2 burritos, ¿verdad?
Resulta, hermano, de que la hembra, para poder mover al crío, hay que llevar a la hembra, a la mamá. Si no, no se mueve el burrito, ¿verdad, hermano? Lógica. Miren, los que han tenido ganado, ¿quién cree que va a la par de quién con quién? ¿La vaca con el chivito o no? ¿Va? Llévese al chivito, a ver si no lo cornean. Miren, yo he visto cómo, así corraleros en el EMPA, agarran al chivito y miren, ver una nana espantada pero con furia, que le toquen a la cría. Mira, levantado hizo el pobre hombre, lo corre así con el cuerno, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, lo mató, dije yo. Pastor, vaya así, ¿por qué me voy a meter? Digo, me va a cornear cuando ya se va con la cría. Mira, agarra el chivito y se lleva a la cría. Ya llego yo a ver al hombre, va. ¿Qué te pasó? Le digo yo. Mire, en serio, pero casi le atraviesa las. Entonces, igual eran los animalitos en los tiempos bíblicos. Si aparecían 2 burros era porque estaba la mamá y el crío. Entonces, ¿qué hizo los apóstoles? Se llevaron a la mamá y al crío. Si no, no se movía el crío. Y sabe, cuando Jesús montó, a la mamá la pusieron en un ladito y al crío, oiga bien, Jesús lo montó. Y el crío iba viendo a la mamá y la mamá, seguí. Por eso que los animales tienen una forma de comunicarse con una forma como ellos se expresan. Nosotros hemos oído la fábula, ¿verdad? En la fábula, ahí habla la zorra y hablan las uvas, ¿verdad? Pero aquí no es una fábula, aquí era algo de la naturaleza creado por Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? El pueblo, mire qué hace el pueblo. Ojo, vamos con el pueblo. Mire qué hace el pueblo. Versículo, por favor, en el 7. Estamos en versículo 7, todos. Y trajeron el asna, la mamá, y el pollino, la cría, y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. Todos el 8, por favor. Y la multitud, ojo, esta multitud, ojo, resubráyelo. Esta multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y a otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Esta muchedumbre, multitud que decía, ponían alfombras, ponían, oiga bien, toallas, ponían, hermano, telas, ponían ramas, lo que pusieran. Era el mismo pueblo que lo estaba condenando. Entonces usted se pregunta, ¿y cómo es que ellos amaban primero y estaban alabando? Porque ellos creían que era un Mesías con poder de la espada. Así tenían el concepto ellos. ¿Sabe qué dijeron la muchedumbre? Ese es nuestro Mesías que tanto anhelábamos para que le pusiese el pie a Roma y los derrote. ¿Cuál fue la sorpresa, hermano? No esperaban lo que ellos querían, ¿verdad? Sino que azotaron a Jesús, lo crucificaron y de la cólera, ¿sabe qué dijeron ellos? ¡Crucifíquenlo! ¿Cómo es posible que lo estaban amando y después lo estaban despreciando? Porque no creyeron las palabras de vida eterna, que ese era el propósito. Hermanos, ¿por qué vienen las personas acá a la iglesia? Vienen por alimentarse de la palabra. Y muchas personas dicen, vamos a la iglesia, al milagro. Miren, a veces se van frustrados, hermanos. Y dicen, Señor, yo voy al culto. Es que a Dios no lo podemos doblegar con el brazo hacia arriba, no podemos. Dios es soberano. Si es la voluntad de Dios, le va a hacer el milagro. Si no es la voluntad de Dios, hermano, deje que la voluntad siga. Pero no puede el pueblo decir igual que nosotros, decir, Señor, haceme el milagro. Señor, si me das el empleo. Señor, si sanás a esta persona. Señor, si me ayudas en este problema. Hermano, Dios es un Dios de orden para arreglar las cosas. Ya si en la misericordia de Dios le ayuda, pues gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Pero Dios no es para pedirle favores. Que Él consume. Mire, ¿sabe una cosa, hermano? Y esto lo quiero dejar súper claro. Nosotros, hermanos, nuestra obligación es adorar. Esa es nuestra obligación, adorar. Nuestra responsabilidad es compartir la palabra con otros en la ganada de almas, que es evangelizar. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es, Señor, ten misericordia de mí. La misericordia, hermanos, es lo más importante para que usted pueda, oiga bien, derramar algo que el Señor, sin que se lo haya ganado, usted se lo gana por gracia. No es porque realmente, Señor, soy tu hijo. Sí, ya lo sabemos.
Mire, eso ocurrió en los años 90 en nuestro Tabre Central. Muchas personas tenían el concepto errado de decir, Señor, ya llevo tantos viernes. Hermano, es que no podemos poner condiciones a Dios. Dios es soberano. Él dice cuándo se lo va a dar y por qué no se lo ha dado. Se los pongo en un ejemplo. ¿Por qué yo no sanaba? Pero no me moría. Yo estaba viendo los del hospital que se moría uno, el de al lado, se moría el otro, se moría el otro. Hermano, yo soy de la opinión que yo tenía que estar muerto. O sea, su servidor, soy de la opinión propia, personal. Yo tenía que estar muerto. Porque se siente, hermano, la sombra de la muerte se siente en esos hospitales. Y aunque usted no nos lo crea, puede decir, ay, no, si eso solo es dormir. Espérese, mire. El miedo que uno percibe, esa palabra, el terror, ese es el enemigo, hermanos. Y se siente, hermano, la presencia del enemigo. Ahora, ¿por qué la siente? Porque usted, Espíritu Santo, lo activa, hermanos. Y el mismo Espíritu de Dios, hermano, está con usted y Él no permite que la muerte se lo lleve. Por eso es que yo miraba que moría, moría el otro. Y de repente, ¿cuántos murieron? Solo ese día, oiga bien, un viernes murieron 18 personas. Y tenían la misma enfermedad que yo tenía. El siguiente día, 4, después 7, después 9, después 20. Y yo decía, ¿por qué no moría yo, hermanos? Por la misericordia. Es lo único que le dio conclusión. Porque yo, de que era bueno, no, yo nunca he sido bueno. Mire, nosotros no tenemos nada de bueno. Amén. Bueno solo es Dios. Y Dios sabe qué dice, hermanos. Como no te has ganado nada, no has hecho nada para darte ese milagro, yo con mi misericordia y bondad te la puedo dar cuando yo quiera. Y eso se llama soberanía. Y Él solo la otorga sin merecerlo. Entonces uno cuando sana, lo menos que uno puede hacer es, Señor, gracias por mi milagro. Y lo menos que puedo hacer es seguir tus caminos, enderezar más mi vida y fructificar más la palabra, que otros aprendan lo que tú hiciste conmigo. Pero el pueblo, ¿sabe qué dijo el pueblo? Hosana, hijo de David. Siguiente versículo, por favor, en el 9. Estamos hablando de la muchedumbre, del pueblo. El que el pueblo decía, ahí viene el Mesías, ahí viene el hijo de David, ahí viene Jesús. Miren que decían todos contentos. Y la 9, ¿qué dice el 9? Y la gente que iba adelante y la que iba detrás, todos, ¿qué dicen? Aclamaban diciendo todos, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La gente aplaudía, la gente estaba feliz porque esperaban un Mesías con espada. Ellos se equivocaron de visión. Jesús siempre les habló de la vida. ¿Y sabe qué decía Jesús? En casa de mi padre muchas moradas hay. Y ellos decían, ¿cuál padre? Que no es aquí en Jerusalén, pues. Que no es Jerusalén la capital del Señor, de la ciudad de David. Sí, pero no estaba hablando de la terrenal, estaba hablando de ahí arriba. ¿Sabe que cuando Jesús entregó su vida, qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo a mí. Él estaba entendiendo realmente la muerte. Y efectivamente murió. Y la gente, ¿cuál fue la decepción? Vaya, se murió. ¿Dónde está el Mesías? Ya ves, ese no era el Mesías. Y vos que me engañaste en esa iglesia, mira, vos tantas veces que me engañaste, que me iba a hacer el milagro del Señor. Hermano, por eso es que yo quiero aclarar algo. Cuando vaya a ganar almas, no ofrezca nada. Mire, si usted recibe al Señor, le van al trabajo. Eso no se dice. Hermano, si usted recibe a Cristo, va a sanar. Hermano, no le puede dar esa promesa porque a usted no le corresponde. Eso le corresponde al de allá arriba. Si lo hace, no lo hace. Mire, había una señora, una ancianita, no voy a decir el nombre. Me decía, me agarraba la mano y yo, hermana, no me agarre la mano, se va a ver bien feo, le decía. Ah, usted es mi novio, me decía. Uy, decía yo. Señora de 70 años usted. Y me agarraba la mano y yo, vaya, pues la voy a agarrar. Y pues sí, pero hasta ahí nomás, vale, decía yo. Y de repente la hermana, vaya, oiga lo que voy a hacer, me decía. Y yo, sí, ¿qué voy a hacer esta señora? Buenas tardes, decía, en un cementerio, en un 2 de noviembre. Oiga, a ganar alma nosotros, allá por el cementerio General Los Ilustres. Y yo así, yo alejándome, porque se agarraban piedras y la agarraban a la señora. ¿Quiénes de ustedes están conscientes que el que está aquí está en el cielo? Y decía yo,
¿Cómo esta mujer les ha dicho que si es impío y si es creyente? Ay, ¿verdad que sí? Dijeron, sí, dijeron todos. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? Yo, dijeron. ¿Quieren ir? ¿Quiénes son? Yo, dijeron. Como 20 personas hicieron la profesión de fe. Yo admiro eso, hermano. Porque a mí, cuando mis primeros días de ganar almas, me daba miedo. ¿O nunca nos ha dado miedo cuando una persona nos queda viendo así? Y uno así va. Y uno achicado va porque tiene miedo. Y esa señora, ¿sabe qué les dijo? Les decía, ahora que acaban de recibir a Cristo, dejen que Dios les haga el milagro. Jamie adentro decía, bueno, si es la fe de ellos, amén. Pero yo no puedo prometer algo que realmente ellos van a obtener a cambio de hacer esa profesión de fe. O sea, yo quiero que por favor entienda esto. Cuando usted esté ganando a Cristo, dígale a la persona primero, mire, usted ahorita está salvando su alma. Es lo que está haciendo ahorita, porque así me ganaron a mí. Pero por favor no prometa algo de lo que usted no puede hacer, ni mucho menos comprometer a Dios. Ahora, que muchas veces hemos comprometido a Dios, hermano, es otra cosa, ¿verdad? Señor, yo le dije que iba a sanar, sanala, Señor. Hermanos, no podemos hacer eso. Si la persona, oiga bien, los médicos, mire, los médicos a veces se equivocan y no se equivocan. ¿Sabe por qué Dios puso a los médicos? Los puso para diagnosticar enfermedades. Porque ellos tienen la ciencia de determinar qué enfermedad es, pero no tienen el don para sanar. Los médicos, lo digo con todo respeto, los médicos tienen el don de poder decir qué enfermedad tiene. Ahí estamos bien, porque dice, no, esta persona tiene leucemia, esta persona tiene cáncer, esta persona tiene sida, esta persona tiene azúcar en la sangre. Ellos pueden determinar porque los exámenes, ellos han perdido conciencia los exámenes, qué es lo que tiene. ¿Cuál es la gran sorpresa de los médicos? Mire, ¿y qué hizo para poder sanar? Nada, yo solo fui a mi iglesia, yo le pido al Señor un milagro y aquí están mis exámenes, quiero ver qué es lo que tengo. No tienen nada. Pregúntele a un médico cómo puede explicar eso a la persona. Imposible, claro, porque no es el don de ellos sanar, es de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, si usted tiene una enfermedad, o si no la, mire, si usted la tiene y no sabe, porque a veces el miedo por no querer hacernos exámenes. Mire, hermano, solo vaya a hacerse los exámenes, hombre. Salga de la duda. Yo siento una chibola aquí. No, yo siento aquí una chibola. Vaya que le vean qué es esa chibola. Y mire, cuando vaya donde el médico, vaya tranquilo. ¿Vamos con miedo o no vamos al médico con miedo? ¿Usted cree que vamos así de valorado? Que esto con el pechón, ¿verdad? No llega así, te llega bien humilde. Buenas tardes, saludando. ¿Cuándo, hermano? Y le dice, mire, vengo a hacerme exámenes. Ah, ¿cómo no? Le dicen. Y le hacen los exámenes. ¿Y usted qué dice? Señor, saname. Eso es todo lo que dice usted. Ten misericordia de mí. Y usted, tantas veces que se tocó esa chibola, y al final solo es una grasa usted. Mire, es una grasa, se la vamos a quitar. Una operación ambulatoria. ¿Qué es una operación ambulatoria? En un ratito lo operamos, lo vamos a dormir. Le duermen todo esto, le duermen. Y usted pellizcándose. Y no siente, y les rajan con el cuchillo, hermano, el bisturí, y le sacan el poquito de grasa, ¿va? ¿Y qué era? Un nódulo, ¿va? De leche. Qué raro que yo nunca había visto de chocolate, de leche, dicen. No me... Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Sométase a los médicos. Sí da miedo, porque yo sé que es estar ahí. Pero ¿sabe qué hace Dios? Le dice a la multitud Jesús en aquel entonces, Hosana, hijo de David, decía el pueblo, Hosana. Ok, la primera vez, ¿verdad? Segunda vez, el mismo pueblo, segunda vez. Vámonos por favor a Mateo 21, versículo 12, ahí mismo. Más adelantito, hermano. El mismo pueblo que aclamaba a Jesús, el mismo pueblo que decía, Hosana, hijo de David, el que lo aclamaban, el que decían, ahí viene el Mesías. Mire que dice el 21:12, ¿lo tenemos? Y entró Jesús ¿en dónde, hermanos? En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de... y será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora la clave es en el 14, todo el 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos.
O sea que había otro poco de gente enferma, ¿o no? Hermanos, en los hospitales, ¿qué más hay ahí, hermano? Enfermos, ¿verdad? Dígame, ¿en qué hospital no hay pacientes enfermos, hermano? Piense, esa multitud de enfermos que están en este hospital de aquí de Cojute, que usted cuando pasa en el bus o va en el carro, usted ve la multitud haciendo colas. Ahora imagínese esa multitud que clamaban también, ¡Hosana! Porque también tenían la esperanza de que ese Mesías les ofreciese algún medicamento, una medicina. Porque los únicos que tenían el acceso a la medicina eran los romanos y la gente ricachona. Igual que en estos tiempos, no todos tenemos el acceso a la medicina, hermano. Hay medicamentos que son caros y no los puede comprar usted, ¿verdad, hermano? ¿Y usted qué dice? Señor, con esta aspirina en el nombre de Jesús. Uy, una aspirina, le han dejado unas. Mire, yo no sabía que hay pastillas que valen como $50. Unas pastillitas, no sé para qué es, pero es para matar una bacteria. Y uno come pupusas, curtido, charamuscas, chocobananos con leche, de todo. Pero hay bacterias. ¿Sabía usted que hay bacterias? Y la bacteria, hermano, se combate con un medicamento especial solo para poder determinar. ¿Y cuánto vale esta pastilla? 50. ¿Y cuánto el trato? Son 20 pastillas. Por Dios, si yo no tengo el dinero. Y estas personas, ¿sabe qué decían? Ojalá el Señor venga, me toque y me sane. Porque ellos tenían esperanza que alguien nos sanara, ¿verdad, hermano? Pregunta, ¿era el pueblo también? Sí, porque el pueblo estaba dentro del templo. O sea que había gente vendiendo y había gente dentro del templo y esperaban que un día Dios los sanara, como el pordiosero que estaba en la puerta de la Hermosa. ¿Se recuerdan la semana pasada? La persona que estaba en entrada, un montón de personas pidiendo. Y esas personas estaban llenos, hermanos. ¿Por qué? Porque esperaban que alguien les diese algo. Segundo grupo. Tercer grupo. Ahora véase, por favor, Mateo 27. El mismo pueblo, hermanos. Mateo 27, versículo 20, por favor. Ojo, porque estamos tocando la muchedumbre que dijo Hosana, el pueblo que estaba en el templo y fueron sanados. Ahora mire este pueblo cómo se volteó. Ojo, miren cómo este pueblo se volteó de darse cuenta que no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban, como les repito, a alguien que los libertara de los romanos. Eso esperaban ellos. Y mire que dice Mateo capítulo 27, versículo 20, ¿lo tenemos? Todos el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dicen? ¿Persuadieron a quién? ¿Sabe qué es persuadir? Señores, dense en cuenta que ese, miren, no es el Mesías que esperábamos con brazos romanos que nos quitara el yugo de Roma. Si ese es un hombre impostor, ese es un engañador. ¿Y ustedes por qué le creen a ese hombre? ¿No es cierto que allá las sectas eso dicen de Jesús? ¿Y ustedes por qué van a esa iglesia? Si ahí los tienen engañados. ¿No dice la gente eso allá afuera, pues? Hasta nuestra propia familia que dice, mira, ¿y qué tanto vas a esa iglesia vos? ¿Y por qué vas a ver a ese hombre vos? ¿Y qué tanto el culto vos? Mira, una vez que vayas, esos son los que persuaden. ¿Qué es persuadir? Cambiarle su actitud a que usted sea y diga, vaya, pues no voy a ir. Eso es lo que quiere el enemigo. O sea que estas dos personas, miren, leamos otra vez el 20. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, estos dos tipos de personas, persuadieron a la multitud que pidiesen a quién y que Jesús fuese. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la gente cambie? Mira, la gente es cambiante, pero el creyente que tiene convicciones es difícil que lo cambien. Hermano, aclaremos. Una cosa es la gente cuando le gusta el milagro, le gusta aquella sensación, le gusta el show. Sí, pero cuando estamos en la prueba, todos están, ¿verdad, hermano? Todos nos gusta el milagro, ¿verdad? Pero el proceso para llevar el milagro nadie quiere, hermano. Mire, yo he conocido a personas que han ido con quimioterapia y me han dicho, pastor, pasé 7 ciclos, boté el pelo, me puse así, casi me terminé el vaso, casi me terminé el riñón, pastor. Mire, así estuve a punto, pero mire, no tengo cáncer porque me sometí al proceso. Esa es la prueba, ¿verdad, hermano? Pero todos que dicen, no, yo quiero el milagro. Momento, hay que pasar el proceso, hermanos. Para pasar un milagro tenemos que pasar ese camino del desierto un rato, hermanos. El problema es que este pueblo, ¿sabe qué hizo el Señor? ¿Qué hicieron los sacerdotes y los ancianos?
Le cambiaron la mente al pueblo, al que un día adoraron, al que un día alabaron, al que un día le agradecieron, al que un día fueron gratificantes con un milagro. Ahora se le voltearon ¿a quién, hermano? A Jesús. Y mire cómo se le voltearon. Siguiente puntito, por favor, el versículo 13, ¿qué dice? El 23. 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. ¿Quiénes son los todos, hermano? El pueblo, ¿verdad, hermano? Mire el siguiente versículo, el 23. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos, el pueblo, ¿verdad, hermano?, gritaban aún más diciendo: sea crucificado. 24. Este es lo más terrible, mire. Esta es una maldición que todavía en los judíos opera hoy. Mire qué dice el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El 25 todos. Y respondiendo todo él, ¿verdad que no fueron los fariseos? No fueron los, fue el pueblo. Miren la maldición que se tiró el pueblo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros. Mire qué terrible esas palabras pronunciarlas, hermano. Hermanos, en el año de 1900, solo para tener una idea con la historia, en 1942, un hombre perverso llamado Adolfo Hitler, un canciller de alemán, él dijo esta frase: necesitamos borrar a la raza judía. Y aparece un hombre llamado Heinrich Himmler. Y aparece otro hombre llamado von Papen. Tenemos la solución final, dijeron ellos. ¿Cuál? Invadamos Polonia. Cuando invadieron Polonia, invadieron Dinamarca, invadieron los Países Bajos, agarraron a todos los judíos, a los niños, los metieron en un campo de concentración, solo los niños. Y había un doctor llamado el doctor Mengele, un médico, un asesino que hacía experimentos con niños. Cruelmente les sacaba los ojos a los niños para ver si había dolor, con tal de experimentar con los niños. Y hacía una serie de radiaciones con los niños gritando. Y habían ciertos ancianitos que los metían a la cama de gas. Y muchos testigos que todavía siguen vivos, todavía los testigos que tienen 80, 90 años, ¿sabe qué dicen ellos con lágrimas? Yo vi cómo moría mi papá, cómo moría mi mamá, yo miré cómo mataron a mis hijos. O sea, ese dolor, hermanos. ¿Por qué lo pasaron los judíos? Si mataron 6 millones. ¿Sabe? Mire, hermano, 6 millones de judíos fueron asesinados. Yo creo que hasta fueron más. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué los judíos padecieron eso? Por esa frase que usted vio, que su sangre recaiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestra generación, que son los... Imagínense cómo el pueblo judío sufre. Dígame si allá en Rusia, la guerra que está ahorita en ese rollo, todos los judíos salieron ya, porque los están persiguiendo, los están matando. Eso no lo dice la CNN. ¿Por qué todavía siguen matando judíos? Porque los que asesinaron a Cristo. Espérese, es que esta maldición fue el problema, hermanos. Ahora imagínese decir nosotros, cuando ya realmente hoy que ya estamos en la salvación, ya estamos en la salvación, se da cuenta que usted cometió un gran error cuando antes decía: hoy no lo voy a hacer, cuando tenga tiempo. Y ahora se da cuenta de que usted estaba en un proceso de maldición, una condenación eterna. ¿Cree usted, hermano, que Dios no tenía misericordia de usted, hermano? ¿Cree usted que Dios, hermano, no tenía misericordia en su alma? Y mire, ahora que está en los caminos del Señor, usted puede decir: gracias, Señor, porque me diste esta cabeza para poder pensar. Es que no fue usted, fue el Señor con su misericordia que nos trajo a sus manos, a sus pies. Por eso usted, hermano, no sufre mucho. Usted solo padece los procesos de prueba. El pueblo mismo que alabó a Dios es el mismo pueblo que estaba condenando a quién, hermanos. Ahora traslademos a este pueblo. Crucifican a Jesús. Jesús resucita entre los muertos. Aparece durante 40 días a una muchedumbre, a más de 500 personas, dice el libro de Corintios. ¿Y sabe qué sucede? Retrocedamos donde estábamos anteriormente. Hechos de los Apóstoles. Ahora Pedro amonesta oiga bien, con severidad. Ojo, Pedro está amonestando a ese mismo pueblo que condenó a Jesús. Vámonos por favor a Hechos 3. Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 15, donde estábamos.
comprendamos, el mismo pueblo que condenó a Jesús, el mismo pueblo que se sirvió de los milagros, el mismo pueblo, que oiga bien, que se benefició de los milagros, lo estaban condenando y lo condenaron. Ahora mire qué sucede después. Capítulo 3, por favor, versículos 3 y 15, ¿lo tenemos? ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Permítame, capítulo 3, versículos del 13 al 15, todos el 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado ¿a quién, hermanos? A su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿verdad que dice vosotros? ¿Quiénes son vosotros? El pueblo, ¿verdad, hermanos? Mira, siga leyendo. A vosotros, dice, el pueblo, dice. Quiero ver dónde me quedé. Estamos en el 13, ¿verdad? Entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Verdad que es el mismo muchedumbre, la misma muchedumbre era? Ahí le está diciendo la Biblia, el mismo pueblo que alabó a Dios en Hosana, era el mismo que lo condenó. Y ahora estaba cuando cuando Pedro tocó a la persona con el poder del nombre de Jesús y saltó y se puso de pie, Pedro le recrimina: Señor, ¿y ustedes de qué se maravillan, hombre? ¿Que acaso ustedes no fueron testigos estaba diciéndole Pedro al pueblo, ¿que acaso ustedes no fueron testigos de los milagros de Cristo? ¿Que por qué se extrañan de que yo haga estas cosas si no soy yo? Es Dios. Así lo dice Pedro, ¿verdad? O sea que cuando usted está orando por alguien, hermano, no es usted, es Dios a través de usted, ¿verdad? Entonces Dios se glorifica. Entonces, ¿qué significa? Que ahora Pedro les está restregando en la propia cara al mismo pueblo. Mire qué dice, sigamos leyendo. Dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, todos el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, todos, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Qué decían ellos? Suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. El pueblo. 3 años, ¿verdad, hermanos? 3 años donde se beneficiaron, ¿verdad? 3 años donde, hoy voy con una teoría. Ojo, esta es una teoría mía y la he compartido en el seminario. La teoría puede ser descartada o puede ser aceptada. Yo soy de la opinión que cuando Jesús les dice a los apóstoles: ¿y qué vamos a hacer con toda esta multitud de gente? Denle ustedes de comer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y dice que solo llevaron 5 panes y 2 peces. Solo esas 2 cosas, ¿verdad? 5 panitos, así, los panitos de Córebe. Es que ya no hablaron de panes francesos antes. Miren, yo creo que aquí los que tienen más de 70, 60, 80 y 90 para allá, vea que antes el pan francés era así de grande, ¿verdad, hermano? Y a 1 centavo, 2 centavos, ¿verdad? Sáqueme la duda. Y hoy con 1 cora, 2 coras, así, los 3 pancitos, ¿verdad? ¿Ves? Así, ve los panitos. Y usted con un filo que ni la muela le llenó, hermano. Yo le digo a mi señora: ¿y el pan? Ya sé lo que van las niñas. Se lo volaron, man. Y las tortillas también. Y el platito donde había una cosa también. Es el veneno de las ratas. Imagínense cómo ellas, hermanas, ellas no vieron eso del colón. Mire, yo con el colón era feliz. Todos, ¿verdad? Bueno, no todos, porque a uno le gustan las bolas, el dólar. Pero ¿verdad que con el colón, cuánto comprábamos? 5 colones en el mercado. ¿Cuánto se compraba, hermano? Acá, un montón, ¿verdad? Y hoy mire, ir a un supermercado y $100 y un poquito de cosas. ¿Y cuánto fue esto? 20 pesos, solo son 3 cositas. Imagínense, hermanos, 5 panes en una cesta. Ojo, quiero enseñar esta parte. Suponga que cabal la ilustración del sermón. Ojo, voy a explicar cómo es este rollo. Viene Jesús y les dice: denle ustedes de comer. Denle ustedes, se oye bien, ¿verdad? El bozarrón, ¿verdad? Sí, ya el micrófono es necesario. Y le dice: no tenemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Tráiganmelo, dijo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Mire, hizo esto. Los tomó, miró al cielo y dio gracias y dice: repartan. ¿Verdad que fue el efecto multiplicación de panes y peces? ¿Se recuerdan? Va, ahí quiero yo
dice que se multiplicó y se saciaron más de 5,000 personas. Dice así, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? 5,000 dicen, ¿verdad? Ahora, pregunta. Hoy vámonos a Hechos, ¿dónde estábamos? Para entender la teoría que quiero explicar. Versículo 15, por favor. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, los apóstoles. Véase el 19, por favor. Así que, mire qué dice el 19, todos el 19. Así que todos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que venga la sanidad. ¿Sabe qué hace la gente? Se arrepiente, fíjese. ¿Cuántos se arrepintieron ese día? Cuando Pedro les peló la cara y Pedro mismo los amonestó a que se convirtieran y se arrepintieran. El capítulo 4, por favor. Versículo 4. Ahí está la respuesta de la teoría que yo quiero explicar. 4:4 de Hechos. Hechos 4:4. Léalo conmigo y si no, ahí está en la pantalla. Hechos 4:4. ¿Lo leemos, por favor? Y dice el 4:4. Pero muchos. Esperemos los demás que lo encuentren, porque no lo han encontrado. Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 4. ¿Hoy sí lo tenemos? Es que miren, fíjense que yo me acuerdo que no, que lo están buscando. Cuando yo nunca había tenido una Biblia, yo siempre me le ponía al de la par para que me ayudara. Pero el de la par era egoísta. Miraba para allá. Y yo, ¿qué hacía? Me iba al del otro hermano y la otra hermana volteaba para acá. Y el pastor decía, busquen el libro de Ageo. Hermano, si yo no sabía ni mucho menos dónde estaba él. Me iba un rato, hermano. Hermano, se echaba todo el sermón el pastor y yo todavía buscándolo. Qué terrible es eso, hermano. Yo por eso que cuando lo están buscando, yo espero mejor, hermano. No, yo espero, hermano, porque hay que tener paciencia, hermano. Amén. Mire que dice Hechos 4:4, todos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran ¿cómo? Entonces yo mantengo la teoría que los que estaban en el monte, oiga bien, en el monte de las bienaventuranzas, así se llama. Tiene un nombre bíblico la palabra bienaventuranzas que se le conoce como el monte de los cuernos de Jatigba, así. Cuernos de Jatigba. Esos cuernos, hermanos, eran un grupo de cananeos que ahí adoraban a su dios cananeo y le arrancaban la cabeza al becerro, sacrificaban al becerro y los cuernos los tiraban en honor para que fueran más fértiles los animales. Y cuando Jesús, al pasar los tiempos, los años, hermano, cuando Él va al monte de las bienaventuranzas, Él les dice, recuéstense. Y empieza a hablar las bienaventuranzas. Y en ese mismo monte, hermanos, en el de las bienaventuranzas, le da de comer a los 5,000. Pero mantenemos la posición de que no eran 5,000, porque si eran casados tenían 5,000 mujeres. 5,000 hombres más sus esposas son 5,000. ¿Cuántos hay ahí? 10,000, ¿verdad? Muchedumbre. Y si tenían hijos, pongamos que tenían un hijo por cada familia, un ejemplo. Mire, imagínense, hermanos, mil niños. Estamos hablando de 11,000, más los 70 discípulos, 11,070. O sea que esa era una muchedumbre, una multitud. Y esa multitud, hermanos, es la que decían, Hosana al hijo de David. Y no Jesús los sanó, pues. Cuando venían los leprosos a donde Él, ¿qué hacía Jesús? Los tocaba, ¿verdad? ¿Sabe que cuando la gente decía, Señor, ten misericordia de mí? Y dice que Jesús, dice que cuando iba Él adentrando a Betfage, dice que el pueblo le apretaba y decía a Pedro, Señor, te están apretando. Y dice el Señor, ha salido de mi poder. Claro, porque la multitud seguía a ¿quién, hermanos? A Jesús. Y todos se beneficiaron del milagro. ¿Y sabe cuál era el dolor del pueblo? Que Pedro tenía razón. ¿Sabe qué decía Pedro? Así como yo negué a Jesús. ¿Se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Qué le costaba a Pedro decir, Señor, perdóname, Señor, porque yo te negué? Y Pedro llegó y se arrepintió, ¿verdad, hermano? Ahora el pueblo estaba también igual que Pedro. Los 3 años que ellos no habían aprendido, ahora estaban entendiendo que ellos habían entregado mano inocente. ¿Y sabe qué dice el pueblo? Pedro, tienes razón. Nosotros fuimos los culpables. Pedro, tienes razón. Yo fui el que destruí este hogar.
Pedro tiene razón. Por mi mala cabeza las finanzas de mi familia se han hecho pedazos por mi mala cabeza. Pedro, tenés razón. Desde que me aparté del ministerio, todo me ha ido mal. ¿Qué cuesta regresar? ¿Qué cuesta volver? Y si usted ya regresó, solo reconozca. ¿Y qué es reconocer? Que usted solito le diga: Señor, yo soy el culpable. ¿Sabe que los jueces, y con esto cierro, los jueces, ellos esperan que usted diga la verdad o no? Bien recuerdo la licenciada Balcázar, una jueza de sentencia. Yo iba así esposado y cuando me vio ahí, Tony, ¿y qué está haciendo Tony aquí? Y yo achicado, hermano. Y usted, mire, yo me quería esconder. ¿Cómo me escondo, hermano? Sí, mire esta gran chibola, hermano. Mire, y yo, buena licenciada, doctora soy, me dijo. Doctora, perdóneme, le dije yo. Me quitaron unas esposas y me dice: voy a leer tu expediente, Tony. Cuando lo vio, vaya, solo quiero oír la verdad, me decía. Sálganse todos de mi despacho. No, porque es que aquí mando yo, dijo. Ellos no mandan ustedes, dijo. Y los policías, pues la mujer esposa, déjenlo así si yo lo conozco a este hombre, dijo. Y si te vas, te va peor, me dijo. Y yo, a todo esto, y no me voy a ir, licenciada. Doctora soy, doctora. Pues. Me peló la cara. Es que decirle licenciada es una ofensa. Y de repente me dice: vaya, solo decime la verdad porque estoy a punto de enviarte o a Mariona. No me envíe ahí. ¿Y a dónde quieres ir? Aquí a San Vicente, le dije yo, porque nadie me conoce. Y todos los hermanos, Dios le bendiga, tan hermano Tony. Pucha, ya me conocían todos. La pregunta es: ¿qué esperaba ella de mí? Que dijera la y que reconociera en mi corazón mi culpabilidad, ¿o no? Entonces, ¿qué espera de Dios? De usted y de mí. Sus rollos. En lo que usted anduvo, pues, y en lo que anda ahorita. Por ejemplo, yo sé en lo que anduve hace un año. Y Dios me dio, mira, casi me mata por la pandemia. Y cuando Dios me dio una oportunidad, ¿sabe qué dije yo? Señor, voy a cambiar esta área. Hermano, todos sanamos. Pero ¿por qué ocurren los milagros y las sanidades? Porque Dios espera que nos arrepintamos y nos convirtamos, ¿verdad? ¿Y qué es la conversión? La palabra conversión significa un cambio. Y la palabra cambio significa la palabra griega metanoia. ¿Qué significa metanoia? Es esto, ¿ve? Usted va directo hacia el pecado y de repente metanoia, doy vuelta y reconozco que yo he fallado. Eso es lo que quiere Dios. Que usted diga: yo soy el culpable. Yo, por mi culpa, mis hijos están así. Yo, por mi culpa, esto me ha pasado porque yo con mi gran bocota cometí este error. Mire qué terrible lo que le pasó al señor anciano en las redes sociales, hombre. Un señor anciano que, claro, ahí actuemos de jueces y de fiscales. Pero pregunta, ¿tenía derecho a golpear al anciano? No. Si el anciano era el culpable, eso sí sabemos. El anciano le gritó, le dijo: pues sí, pero hermano, ¿qué le cuesta a uno decir? Si una persona inválida con un bastón y le grita, ¿qué puede hacer usted? Disculpe, perdóneme, señor, pásele. De aquí se terminaba todo el rollo. Pero usted no, te voy a sacar el cuate. Hermano, si usted le saca la pistola, usted no, mire, lo están filmando. Y ni cuenta se dio el hombre que le estaba, ni cuenta de que lo estaban filmando dándole por el ancianito. La pregunta es: ¿qué cree que le están haciendo al hombre ahorita en las Bartolinas? Va, solo piense. ¿Sabe quién perdió ahí? La esposa y los hijos. Porque el ingreso ya no lo va a tener. Va para 10 años si es que lo condenan. ¿Y usted cree que adentro el hombre va a decir: Señor, si tan solo yo, Señor, hubiera pensado? Es que eso es lo que Dios quiere. Que reconozcamos que nosotros tenemos cosas que todavía debemos de cambiar. Y cuando las reconozcamos, Dios va a sanar la tierra que es aquí. Y de ahí vienen los milagros, vienen las oportunidades, vienen las bendiciones, viene la prosperidad, viene la misericordia. Usted dice: es que solo era un cambio de actitud, eso era todo. La sanidad venía por cambiar. ¿Por qué? Porque mientras yo cambie y yo haga las cosas que me corresponden a mí,
Dios se va a hacer del cargo del resto de las bendiciones de mi vida. Oremos al Señor, hermano.